Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gen, sean bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra de Dios. Ya había pasado un buen tiempo desde la última vez que estuve por acá, pero este estudio de Romanos no podía quedar sin la doxología final, así que busca tu Biblia y acompáñame. Y bueno, aquí estamos a 3 versículos de terminar esta epístola de Romanos. Me parece increíble que hace como 4 años atrás fue compartir el primer capítulo de esta epístola y la verdad nunca pensé que me iba a tomar tanto tiempo, pero el Señor es soberano, no se trata de nuestros tiempos, no se trata de nuestros planes, sino de los suyos. Así que estoy muy agradecida por el tiempo que hemos venido compartiendo este estudio y bueno, al Señor sea la gloria. Así que para ubicarnos en el punto en el que nos encontramos ahora, me gustaría hacer un breve resumen de lo que Pablo ha venido desarrollando a lo largo de la epístola. Básicamente, de manera general, podríamos decir que Romanos se divide en 2 grandes secciones. La primera sección comprende del capítulo 1 al capítulo 11 y nos habla acerca del mensaje de salvación en Cristo. Pablo ha dejado claro que todos los hombres somos culpables e inexcusables delante del justo juicio de Dios. No hay manera que nosotros podamos alcanzar salvación por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Y luego entonces encontramos los capítulos del 12 al 15 que nos habla acerca de la aplicación, es decir, cómo debemos nosotros responder, cómo debemos vivir en respuesta a ese regalo de la gracia que hemos recibido en Cristo. Luego ahora nos encontramos en el capítulo 16, donde habíamos visto los saludos personales que Pablo envía a los creyentes de Roma, las personas que eran más cercanas a él, y allí podemos ver el amor de Pablo por la iglesia y también su corazón pastoral. Y ahora entonces nos encontramos en estos 3 últimos versículos que, si tienes Biblia Reina Valera, vas a encontrar que dice doxología. Y no sé si conoces esa palabra doxología, porque no es una palabra muy común en nuestro tiempo, pero doxología significa alabanza a Dios. Y ya vamos a ver por qué Pablo termina su carta con una hermosa y profunda alabanza a Dios. Nosotros hoy en día tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos, pero esa no fue la manera en la cual fue escrita originalmente. Los versículos, al igual que los capítulos y su numeración, se realizó para que nosotros pudiéramos acceder a ellos de una manera más fácil. Pero si te das cuenta, en estos versículos podemos ver que es un párrafo extenso y completo, no hay punto y seguido. Y Pablo está expresando una idea bien profunda y compleja. Así que vamos a leerlo todo, así tal cual, como un todo, y luego entonces vamos a ir desglosando cada versículo. Acompáñame a leer. Estoy en el verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Estoy muy agradecida, Señor, por habernos permitido llegar hasta este punto en el estudio del libro de Romanos. Y te pedimos, Señor, que podamos gustar, saborear, irrumpir en alabanza, así como Pablo, ante el precioso regalo de la gracia y del Evangelio que tú nos has concedido en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Como vamos a estar estudiando estos versículos a fondo, me gustaría que te tomes el tiempo para leerlos con detenimiento varias veces. Si quieres puedes detener el video en este punto y una vez que hayas leído y observado bien el pasaje, entonces puedes regresar. Si tú has meditado y ya has observado este pasaje lo suficiente, te vas a dar cuenta que el tema del cual nos está hablando aquí en esta sección, la palabra de Dios, es acerca de Dios y del Evangelio. Dios es el autor del Evangelio. Así que para empezar a ahondar en lo que estos versículos nos dicen, es vital, es súper necesario que nosotros conozcamos qué es el Evangelio. No sé si tú estás familiarizado con esta palabra, quizás nunca la habías escuchado, lo dudo, pero puede ser el caso, o a lo mejor la has escuchado muchísimo, pero no sabes lo que en realidad esto significa. Evangelio es una palabra griega, es decir, tiene su raíz en el griego y significa buen mensaje o buenas nuevas, es decir, son buenas noticias. Y las buenas noticias no es algo que tú haces, es algo que tú recibes y de lo cual te beneficias. Y para nosotros poder apreciar las buenas noticias es necesario que podamos contrastarlas con las malas noticias. Por ejemplo, si alguien te dice en este momento, te tengo una buena noticia,
te voy a operar completamente gratis en el hospital, no tienes que pagar absolutamente nada, ya está todo listo para que vayas y te operemos. Tú vas a decir, bueno, eso no es una buena noticia porque yo me siento bien, yo no tengo ninguna necesidad de ir a un médico a que me operen. Pero si alguien te dijera en este momento que tu salud corre peligro, que tú necesitas urgentemente una cirugía porque tu vida depende de ello, y es una cirugía altamente costosa, multimillonaria, y tú no tienes los recursos para pagarlo, entonces esta noticia va a ser beneficiosa para ti, va a ser buena, va a ser una buena nueva, como estamos hablando, porque tú puedes ver entonces el beneficio. Así que entonces, conociendo esta situación desfavorable en la que te encuentras, puedes apreciar el beneficio porque esta buena noticia puede cambiar tu condición presente. Así también nosotros necesitamos saber cuál es la situación desfavorable en la que nos encontramos para poder apreciar el regalo de la gracia y del Evangelio que el Señor nos ha concedido en su Hijo. Así que para conocer las malas noticias es necesario que vayamos al principio, y el principio es Dios. Dios es el creador, Él es el dador de la vida, Él creó un mundo perfecto, Él creó al hombre y a la mujer para que habitasen en Él, Él los creó a su imagen y semejanza, sin conexión con el pecado, para gloria y honra de su nombre. Pero como leemos en el relato de Génesis capítulo 3, a causa de la desobediencia de ellos entró el pecado al mundo y consigo entró la muerte. Es decir, que todas las esferas de la creación fueron afectadas a causa de ese pecado original. Y cada persona que nace a partir de esa unión de Adán y Eva, básicamente todos nosotros, ¿verdad?, recibe los mismos efectos. Esa es la herencia que nosotros recibimos de Adán y Eva. Y la muerte es la evidencia más palpable del pecado, porque siempre que vemos el pecado lo vemos acompañado de la muerte. Esa es la paga justa por haber ofendido a un Dios santo, santo, santo. Así que esas son las malas noticias. Nosotros, a causa de nuestro pecado, a causa de esa herencia de Adán y Eva, tenemos una condenación, tenemos una muerte que no solamente se limita a esta muerte física. Nosotros quizás podemos pensar, porque sabemos, ¿verdad?, somos conscientes de esta realidad, somos mortales y no vamos por la vida brincando edificios, ¿verdad? Más bien intentamos preservar nuestra vida siendo cautelosos, pero no sabemos cuándo nos iremos a enfrentar a esta realidad de la muerte. Y no se limita a una muerte física meramente, sino que es una muerte espiritual que también afecta no solamente en esta vida presente, sino por la eternidad. Es una condenación eterna. Así que esta es una situación grave de la cual nosotros no podemos escapar. Es como que estuviésemos en un foso del cual ni siquiera podemos asirnos, no podemos salir de él. Necesitamos un salvavidas, necesitamos un salvador, literalmente, que nos saque de esa condición, porque nosotros no podemos, no somos capaces de salir de allí. Y esas son las malas noticias, que estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro pecado. Así que en resumen, las malas noticias es que nosotros a causa de nuestro pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos separados de Dios, en enemistad contra Dios y bajo condenación eterna. Todo eso suena muy mal, ¿verdad? Muy aterrador, sinceramente, pero tenemos esperanza y esas son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas del Evangelio es que el Señor, el Padre, envió a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir a causa de nuestro pecado y a morir esa muerte, valga la redundancia, que merecíamos tú y yo a causa de nuestro pecado. Imagínense, dar tu Hijo perfecto. Nosotros no sabemos lo que es eso porque aquí estamos sujetos al pecado, pero Cristo era el justo, el único justo. Pero imagínate darlo por tus enemigos. ¿Tú darías a tu Hijo imperfecto por tus enemigos? No lo darías, ¿verdad? Pero así se ha manifestado el amor de Dios. Y eso es lo que más nos asombra del Evangelio, no solamente haber sido librados de una muerte, de una condenación eterna que ciertamente es un gran beneficio y que era imposible para nosotros alcanzarlo, pero más allá de eso es la gracia, el amor de Dios que se ha manifestado a pecadores que no lo merecían. Las buenas nuevas del Evangelio es que por medio de la vida perfecta de Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección, Dios nos ofrece perdón, salvación y vida eterna. Y es solamente por la obra de su Hijo. No hay otro medio, no hay otro método de salvación, sino por la obra de Cristo. No hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que de eso se trata el Evangelio, es acerca, repito, acerca de la obra de Cristo, es acerca de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su regreso. Todo gira en torno a la persona de Cristo. Y de hecho, todo el consejo de las Escrituras nos habla acerca de eso, acerca de Cristo, de su obra. Por lo tanto, la respuesta coherente ante el regalo inmerecido de la gracia debe ser en humildad, en gratitud, ¿verdad? Porque hemos recibido algo que no merecíamos, y en arrepentimiento, porque cuando vemos la justicia de Cristo podemos contemplar también nuestra injusticia y nuestra bajeza. Y esa es la respuesta coherente que día a día nosotros debemos dar al Evangelio. El Evangelio no se trata solamente de algo futuro como la salvación que nos aguarda en la eternidad, que ciertamente es así, pero también tiene que ver con nuestra vida presente. Y el Evangelio no es solamente para el momento de nuestra conversión, es nuestra vida diaria. Todos los días regresamos a este fundamento, reconocer mi capacidad para poder hacer algo agradable a Dios y la confianza plena en la obra de Cristo, en quien el Padre tiene toda su complacencia. Así que nuestra respuesta al Evangelio debe ser siempre de la misma manera, en humildad, en arrepentimiento, en reconocimiento de nuestra incapacidad y confianza en la obra de Cristo. Y finalmente, el Evangelio no solamente se trata de que nosotros recibamos esas buenas noticias y quedárnoslas, sino que anunciemos esa noticia, de que compartamos las buenas nuevas de salvación acerca de la obra redentora de Cristo con todo el mundo, con las personas que nos rodean. Comenzamos, ¿verdad?, desde nuestro contexto, en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, en las situaciones más ordinarias. Y es algo que no solamente hacemos con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es más que palabras, ¿verdad? El Evangelio es vida, vida en Cristo. Y esa vida en Cristo transforma nuestras vidas. Y esas son las buenas noticias que estamos llamados a compartir con el mundo. Así que teniendo una idea más clara de lo que es el Evangelio, vamos a regresar nuevamente a nuestro pasaje. Estamos en el verso 25 y dice de la siguiente manera: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y va a continuar, ¿verdad?, hablando, pero vamos a detenernos acá y vamos a observar lo que nos dicen estas líneas. Primeramente, el sujeto de esta doxología. Vamos a identificarlo. Yo quiero que ustedes me sigan. Yo voy a utilizar aquí mi tablet y lo que yo voy a ir dibujando acá, ustedes los van a ir viendo también en pantalla. Así que vamos a ver entonces cuál es el sujeto de esta doxología. Y primero tenemos entonces que el versículo comienza: y al que puede confirmaros, ¿verdad? Voy a subrayar aquí esto para que sepamos qué atributo está destacando acá Pablo. Y dice: confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Si se dan cuenta, ahí hay una pausa, hay una coma que perfectamente podría encajar con el último versículo, que es el 27, que dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es decir, quedaría así: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es decir, este pasaje, el primer sujeto que vemos allí, nos está hablando acerca de Dios. Dios es el que puede confirmar a los creyentes según, dice Pablo, mi Evangelio, y vamos a hablar en un momento de eso. Pero quiero que vean que ya a partir de esa coma en adelante, todo lo que se está hablando son atributos de Dios, de la sabiduría divina que Pablo está exaltando en esta doxología. Todos estos tiempos verbales que encontramos acá en el medio están en pasivo. Quiere decir que el sujeto está omitido porque ya está implícito en el versículo 25, en el principio donde dice: y al que puede, ¿verdad? Así que cuando dice que ha sido manifestado ahora, es obvio que quien lo ha manifestado es Dios. Dios es el que ha manifestado ahora el misterio que había estado oculto. Y bueno, vamos a ir viendo todos estos detalles poco a poco. Yo les había dicho que este pasaje nos habla acerca de dos temas en uno. Nos habla acerca de Dios y nos habla del Evangelio. Están conectados entre sí porque Dios es el autor del Evangelio. Así que lo primero que vemos acá es que Dios es el que puede confirmar a los creyentes según el Evangelio, aunque Pablo dice según mi Evangelio, no porque el Evangelio de Pablo era un evangelio personal, sino porque es
realmente el único evangelio, el evangelio de Cristo, pero él lo habla de una manera afectuosa y cercana, como diciendo, este es mi evangelio, este evangelio es conforme a mi predicación, a lo que yo les he compartido acerca de Cristo fielmente. Este es un evangelio para toda la gente, un evangelio de gracia. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Lo segundo que nos dice es, y según, ¿verdad?, la predicación de Jesucristo. No hay evangelio sin la obra de Cristo. El evangelio gira en torno a la persona de Cristo, como les había dicho hace un momento. Es acerca de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su regreso. Ese es el evangelio. Y no hay evangelio sin predicación, porque estamos llamados a compartir este mensaje con todas las personas, como había dicho también hace un momento. Y la base para que ese mensaje sea revelado, que es lo que vamos a hablar a continuación, es fundamental para esa revelación, es necesaria la predicación. Así que la segunda parte del versículo nos dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cuando analizamos esa cláusula, es decir, todo lo que comprende de una coma a la otra, ¿verdad? Lo que acabo de leer, nos damos cuenta que hay un evento que es primero que el otro. Cuando ponemos en orden de tiempo, ¿qué es primero? ¿La revelación del misterio o que el misterio se había mantenido oculto desde tiempos eternos? Obviamente es lo último que vemos aquí en la cláusula. Ese misterio que se había mantenido desde tiempos eternos en oculto es lo que ha sido revelado. Pero bueno, vamos a enfocarnos así como está, como lo dice acá la palabra, en la revelación del misterio. O sea, Dios es el que revela. Aunque vemos aquí este tiempo verbal en pasivo, ¿verdad? Porque dice se ha mantenido oculto, eso está en pasivo, no se dice quién lo ha mantenido oculto, pero se sobreentiende que es Dios, porque esa es la primera referencia que nos hace en el versículo 25, dice y al que, ¿verdad? Y está hablando de Dios, que es el único y sabio Dios. Así que Dios es el que ha mantenido oculto desde tiempos eternos este misterio del evangelio. Miren, el evangelio no es un plan B que a Dios se le ocurrió como consecuencia de la caída de Adán y Eva, este era el plan de Dios desde el principio, no ha sufrido ninguna alteración, ninguna modificación, es el único plan. Y de hecho la palabra nos dice en Primera de Pedro, hablándonos acerca de Cristo, que Él, como Cordero, sin mancha, sin contaminación, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Así que este es el único plan de Dios, el evangelio. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado a su Hijo a morir como Cordero. Y este era un misterio que Dios había mantenido oculto desde la eternidad. Y el evangelio es por revelación, como acabamos de leer ahorita, según la revelación del misterio. El Señor lo mantuvo oculto por un tiempo, desde tiempos antiguos, pero ahora lo ha dado a conocer. Y el Señor ha revelado esto a los suyos. O sea, no es algo, y esto que quede claro, el evangelio no se trata de capacidades intelectuales, no se trata de que quién lo entiende en términos intelectuales y quién no. Esto es por revelación. Es a quien Dios lo quiera revelar y Dios revela este mensaje a los suyos. Pero para ello es necesario la predicación, porque como dice Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, es necesaria, es vital la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pasamos ahora al verso 26, que nos dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Lo primero que nos dice aquí este versículo es que el evangelio se ha manifestado ahora. ¿Quién lo ha manifestado? Como estamos hablando, este es un tiempo verbal que está en pasivo, en voz pasiva, y Dios es el que lo ha hecho, ¿verdad? Dios ha manifestado el evangelio y esto se refiere a la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo que fue manifestada, que dio cumplimiento a las promesas de Dios que Él mismo había anunciado por sus siervos los profetas. Así como lo habíamos visto ahorita, el evangelio había sido un misterio que había permanecido oculto, pero el Señor en el tiempo señalado por boca de sus siervos los profetas anunció, ¿verdad?, el evangelio. Y de la misma manera dio cumplimiento en el tiempo señalado. Vean lo que dice Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que nosotros hemos nacido en un tiempo privilegiado, que es el tiempo de la gracia, porque ya la obra de Cristo, su obra redentora aquí en la tierra, ha sido culminada. Y nosotros nos beneficiamos de su obra, ¿verdad? Por medio de Cristo tenemos justicia, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y este era un tiempo que los profetas anhelaban ver. Y eso nos lleva entonces al siguiente punto, porque dice, y que por las escrituras de los profetas, ¿verdad? Vamos a detenernos allí, y es que el Evangelio había sido anunciado por medio de los profetas. Ellos anhelaban ver este tiempo. Y miren lo que dice Primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que es un privilegio vivir en este tiempo de gracia que anhelaron los profetas, que como dice aquí la Escritura, que incluso los ángeles anhelan tener esta clase de relación cercana con Dios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo y por medio de su Espíritu en nosotros, que nos revela la naturaleza del Padre. Eso era justamente lo que anhelaban los profetas y quienes vivieron bajo el viejo pacto, este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Lo tercero que nos dice este versículo 26 es que el Evangelio es un mandamiento del Dios eterno, ¿verdad? Porque dice, según el mandamiento del Dios eterno. Dios es el Rey soberano, la autoridad suprema, y Él es Dios, Él es Rey de eternidad a eternidad. Y Él ha dado un mandamiento, y es que crean, todas las gentes crean a su Hijo. Vean lo que dice acá el Evangelio de Marcos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y este es el mandamiento, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mandamiento. Y eso nos lleva entonces al cuarto punto que vemos aquí también en el verso 26, que dice que se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿verdad? Volvemos al versículo que dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, el mandato de Dios no es para solamente Israel, es para todas las naciones. Y es lo que vemos justamente en Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no discrimina a nadie. Este mensaje es, como acabo de decir, para toda la gente, para todos los pueblos, para flacos, gordos, bajitos, altos, para todas las gentes. Y el mandamiento es, crean en mi Hijo. En un sentido, el nombre de Cristo no es desconocido para el mundo. De hecho, la historia se divide en antes y después de Cristo. Pero conocer a Cristo como un personaje histórico no es suficiente. Es necesario que creamos en Él, que lo conozcamos como nuestro Salvador, que tengamos una relación íntima, cercana con Él. Por eso el Evangelio necesita ser predicado, para anunciar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. El quinto punto del versículo 26 nos habla acerca de la respuesta honrosa y coherente a la predicación del Evangelio, y es obedecer a la fe, ¿verdad? Porque dice, para que obedezcan a la fe. Y ese es el propósito de la predicación, que cuando las personas oigan acerca de este mensaje, que por medio de la predicación ellos obedezcan, que ellos crean en el unigénito Hijo de Dios. Obedecer a la fe es la vida del creyente, creer en la suficiencia de la obra de Cristo. Por otra parte, el rechazo al regalo de la gracia es el acto más abominable y despiadado al mandato santo de Dios y a su bondad. Finalmente llegamos al versículo 27, que es el último versículo de esta epístola y que contiene la doxología. Nos dice de la siguiente manera, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y como les digo, esta es la doxología con la que Pablo cierra esta epístola, exaltando la sabiduría y la grandeza de Dios al habernos concedido el preciosísimo regalo de la gracia en Cristo. Y lo primero que vemos acá es que Pablo menciona que Dios es uno, el único Dios, ¿verdad? Y Dios es uno en esencia, pero se ha manifestado en tres diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y aunque nosotros no tenemos esa palabra textualmente en nuestras Biblias, Trinidad, podemos ver cómo la Trinidad, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en nuestra salvación, ¿verdad? Y veamos aquí lo que nos dice la primera epístola del apóstol Pedro, que lo hemos citado bastante hoy, pero dice en el verso 2 que nosotros hemos sido elegidos, y vean cómo dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Primero, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es la Trinidad trabajando en nuestra salvación, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Y el otro atributo que Pablo menciona aquí es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios es sabio y su sabiduría no hay quien la alcance. Muchísimos versículos en la palabra que nos hablan acerca de la sabiduría de Dios. Incluso aquí mismo en esta epístola Pablo había exaltado la profundidad, como dice él, de las riquezas de la sabiduría de Dios. Voy a leer lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y este es un conocimiento, un entendimiento que cada día nos maravilla más, el entendimiento del Evangelio. A ninguno de nosotros, ni siquiera al más sabio entre nosotros, se le hubiese ocurrido un plan como este para ser librados del pecado y de la muerte. La obra redentora de Cristo es lo que ha hecho esto posible. Él es el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Pablo recuerda aquí el excelentísimo beneficio de Dios al haber querido iluminar a pecadores por medio de la luz y de la predicación del Evangelio. Y aquí podemos evidenciar esa gracia infinita de Dios, esa bondad infinita para con nosotros, que nosotros jamás podríamos glorificar como es debido de este lado de la eternidad. Por eso dice el apóstol, para siempre. Esa gloria es para siempre. Y es una gloria eterna que rendiremos al Señor por haber recibido el regalo del perdón, de la salvación, de la vida eterna en Cristo. Ay, no puedo creer que ya hayamos llegado al final de nuestro estudio de Romanos, no solamente del capítulo, sino de toda la epístola. Y estoy muy agradecida porque me hayas acompañado, no solamente el día de hoy, sino desde que comenzamos. Si quieres puedes dejarme aquí en la sección de comentarios desde cuándo estás siguiendo este estudio de Romanos, qué cosas has aprendido, qué cosas han quedado en tu corazón, qué cosas te han asombrado. Lo que quieras puedes dejármelo saber allí en la sección de comentarios. Y les envío un saludo, un abrazo grande, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.